Zoé Robledo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jaime, muy bien. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, igualmente. Eres senador de la República y vocero de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y el tema que nos ocupa es la propuesta justamente de Morena para la presidencia de la República. Sí. Bueno, además quiero decir que eres itamita. Así Eres es. del ITAM. Estoy ciencia política en el ITAM y una maestría en Derecho en la UNAM. Un poco no muy queridos en algún momento por Andrés López o por Andrés Manuel, pero bueno. No, los que han dirigido la hacienda pública del ITAM, desde Mid, Cordero, Videgaray, a ellos es a los que se refiere de manera muy específica. Entonces tú quedas exento. Pues digamos yo y miles de alumnos que entramos al ITAM con una lógica de servicio público distinta a los que él se refirió. Queda dicho. Bueno, entre las propuestas de Andrés Manuel López Obrador que han causado mucho revuelo, es justamente, y vamos abordando una por una, claro que sí. Y ahí tú nos vas respondiendo, es justamente el asunto del aeropuerto. Entonces, obviamente a estas alturas del partido, pues López Obrador tiene una visión de lo que es esto, tiene un diagnóstico de lo que es esto, y ha propuesto justamente la alternativa del aeropuerto de Santa Lucía. Esa es la visión que tiene. ¿Correcto? Bueno, a ver, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está planteando algo que es profundamente innovador y profundamente democrático, que es que se abra un espacio transparente, plural, de discusión sobre una de las decisiones más importantes del país, que es el tema del aeropuerto. No solamente el asunto del aeropuerto, sino también qué pasa con los terrenos del viejo aeropuerto, el que sería el viejo aeropuerto si se dejara de usar. Y en ese sentido, pues está el planteamiento de hacer una mesa con 5 expertos de la IP, 5 expertos del gobierno y 5 expertos propuestos desde la campaña para discutir este asunto y que si en ese momento lo convencen de que es el mejor lugar, pues bueno, habría que tomar una decisión. El hecho es que por lo pronto él tiene bastantes reservas y de entrada, él, bueno, es lo que se ha dicho, Sí. lo que le he dicho, él está en contra de este aeropuerto, ¿no? No. Y está dispuesto a escuchar opiniones que dicen que este aeropuerto debería ir. Pero en principio él tiene un diagnóstico, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí ha flexibilizado un poco su posición, Así es. pero esa es la visión que tiene. Sí, pero si revisamos, por ejemplo, algunos procesos similares en países europeos, en democracias modernas, decisiones tan importantes que tienen que ver con urbanismo, que tienen que ver también con mecanismos de transparencia y de generar consensos sociales, muchas veces se hacen así. Aquí no hubo un proceso tan abierto ni tan democrático para la elección de ese lugar. Ahora, si es el mejor y queda demostrado, pues qué bueno, adelante. Pero las cosas tienen que cambiar, mi querido Jaime, en términos de cómo tomamos las decisiones. Y la toma de decisiones tiene que empezar a ser un poco más horizontal. Porque la queja que se escucha del otro lado es que finalmente no acaba por saber qué es lo que está pasando. ¿Realmente está a favor o está realmente en contra? De entrada tiene un diagnóstico, porque si no, no estuviéramos en eso. Pero bueno, ahí queda, ya explicaste. El otro asunto, obviamente, es reforma energética. Así es. Hoy hay una declaración de la exministra Sánchez Cordero, diciendo que la reforma no va para atrás. Así es. Antes, Alfonso Romo había dicho que tampoco iría esta reforma para atrás. Y luego Andrés Manuel avaló una declaración de Paco Ignacio Taibo en el sentido de que la reforma tendría que ser radicalmente revisada. Entonces, pues un poco lo mismo, ¿dónde estamos? Porque una cosa es que tú digas, voy a revisar que efectivamente los contratos estén bien otorgados, y otra cosa es que tú digas que hay que recobrar la soberanía del país sobre una reforma que atentó contra ella. Y doy un último dato. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, definió hace muy poco que él iría con el candidato que echara para atrás la reforma energética. Es una posición muy clara. Y hay dentro de la izquierda pues, posiciones muy claras en contra de la reforma energética. Entonces, ¿dónde estamos? ¿O dónde está Andrés Manuel? Sí, empezaría por el final. El ingeniero Cárdenas dice que acompañaría a quien estuviera dispuesto a revertir los artículos constitucionales que se modificaron. Y mira, yo creo que la reforma se tenía que hacer, pero no esa reforma. El gran Pero problema tenemos de la asunto reforma, es este. Sí, y como teníamos antes otro esquema, en una democracia todo es siempre perfectible y modificable. Por eso. En la propia reforma se estableció, y en eso pues, yo participé de manera muy activa porque tuvimos un voto en contra, no opositor a esa reforma, sino en un planteamiento de la otra reforma que sí había que hacer, en donde México Pero el tuviera... hubiera no existe. Ese se puede hacer justamente y sería la tarea de López Obrador. Y en pero ese frente sentido, a esta reforma, digamos... la misma reforma actual
tiene espacios para la revisión de contratos. Esta reforma, la que está aprobada. No, si la revisión de contratos es una cosa, pero lo que dice el ingeniero Cárdenas y la reversión de esta reforma en términos de artículos constitucionales, eso es lo que estaría finalmente en el asunto de echar abajo una reforma que ha modificado de esta manera la Constitución. La reforma energética se intentó desde hace ya tiempo modificar vía una consulta popular. Juntamos 2 millones de firmas para una consulta popular que la Corte echó para atrás. Yo estoy de acuerdo con eso. El asunto es, ¿cuál es el planteamiento? No hay una cancelación democrática después del 2 de julio. Seguirá existiendo el Congreso de la Unión y el Senado de la República para hacer cualquier modificación a cualquier ordenamiento legal que tengamos. El asunto aquí es la posición de Andrés Manuel López Obrador. O sea, si efectivamente se va a revertir esta reforma, él ha dicho que incluso lo llevaría a consulta. Sí. Pero de entrada su posición, quiero yo entender que coincide con la de Cuauhtémoc Cárdenas, que hay que revertir algo que atentó con la esencia de la vieja Constitución. Exactamente. Bueno, entonces ya está. Hay que revertir todo lo que se hizo que no se hizo bien, porque no es una reforma que nos esté asegurando soberanía energética, no es una reforma que esté generando mejores tarifas de luz ni de gas, ni es una reforma que tenga objetivos sociales. Claro que eso hay que modificarlo. Habrá que ser una reforma para la gente, no una reforma para los contratos. Es mucho más allá de voy a revisar 90 contratos. Sí. Hay un fondo que es justamente que se está en contra de esa reforma, que es legítimo, está en campaña y está con un programa porque... y hay que revertirla. Hay que revertir todo lo que está permitiendo que hoy Odebrecht no tenga responsables, porque la propia reforma no generó los mecanismos de transparencia que nosotros le pedíamos para que hoy, en estos días que se acaba de condenar a Lula da Silva, al expresidente de Perú, etcétera, toda Latinoamérica con Odebrecht, que tiene que ver mucho con el tema energético, han tenido mecanismos para llevar a presidentes a la cárcel, menos acá. Eso sería hacerla perfectible o perfeccionarla, pero aquí el asunto es... ¿Y no es eso echarla para atrás? El asunto es ir contra los artículos que efectivamente modificaron lo que había en la Constitución anteriormente. Esa es la esencia de la cuestión. Y la Constitución seguirá teniendo modificaciones en lo plazo del tiempo. Y habrá es legítimo, una aparte yo no estoy contestando nomás para fijar los términos democrática en la que todo los eso votos me queda claro. serán los que decidan. El asunto nada más es de qué estamos hablando. Sí, claro. Ahora, otro asunto que ha levantado mucha polémica o discusión es el asunto de la amnistía al crimen organizado, finalmente al narcotráfico, fundamentalmente. Hoy hay una declaración de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que él apoya a los obispos que tienen diálogo con algunos líderes, digamos, de la delincuencia organizada. Se refiere a un obispo de Guerrero. Entonces, esta es una estrategia fundamental. Contrasta esta idea con quienes han propuesto, por ejemplo, la legalización de las drogas como una forma de eliminar el problema del narcotráfico. Lo que él está proponiendo es simple y llanamente y claramente una amnistía, como un camino viable para solucionar un problema que efectivamente no ha sido solucionado. Diría, son 3 partes. Primero, hay territorios de nuestro país hoy en las que no existe el Estado mexicano, en donde los territorios están controlados por el crimen organizado y que esos obispos, pero también defensores de los derechos humanos, protectores de migrantes, etcétera, arriesgan la vida de manera cotidiana, lo mismo que periodistas. Y en ese sentido, que tengan un diálogo, pues el Estado mexicano lo que tienen que hacer es protegerlos y después recuperar esos territorios. Segundo, la amnistía siempre ha estado planteada en un sentido principal, socavar la base social del narcotráfico. ¿A quiénes se le está planteando amnistía? En principio, primero, productores agrícolas, campesinos, que hoy tienen que sembrar amapola, hoja de opio, etcétera, marihuana, por un tema que tiene que ver con la pobreza. Segundo, jovencitos que han sido reclutados. Mira, hay información, no de nosotros ni de la campaña, información que plantea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hay 1 de cada 10 niños menores de 14 años han tenido por lo menos un ofrecimiento para dedicarse a actividades ilícitas. Y no son narcotraficantes, son halcones, narcomenudistas, niños que meten drogas a la escuela. A ellos no les vamos a encontrar un camino de legalidad para que retornen a un Estado de Derecho, porque el propio Estado fue el que los expulsó de esas posibilidades. Gente de clase media que desafortunadamente por la ley de plata y plomo tuvo que cometer actividades ilícitas. Entonces, no, la amnistía está muy mal planteada. Ahora, el asunto es que tenemos un desorden nacional que hay que encontrar soluciones distintas a los problemas de siempre. Como simple acotación, lo que me estás describiendo es simple y llanamente lo que está pasando en Estados Unidos con un hecho muy simple, en California.
la legalización del consumo de la marihuana. Todo lo que tú estás describiendo se acabó. Sí. Y no solamente se acabaron los de abajo, los que iban justamente por a lo mejor un menudeo de marihuana, sino se acabaron los de arriba, porque automáticamente dejó de ser un... Pero en fin, lo dejamos ahí. Ahora, nada más una cosa. Hoy Calderón, por ejemplo, que habla de la legalización, ¿por qué no lo hizo como presidente? Hoy No, que no, me Fox queda habla claro. de la legalización, ¿por qué no lo hizo como presidente? Estoy de acuerdo. Hoy que el PRI lo está empezando a Pero entonces, ¿por qué pregunta, no lo hicieron en el poder? ¿estaría Andrés Manuel López Obrador, tú crees, dispuesto a abrirse a un tema como el de la legalización justamente en esta orientación que tú has dicho, de justamente sacar del juego a gente que no tiene por qué estar ahí? ¿Y por qué no quiere estar ahí si tiene necesidad de estar ahí? Mira, el territorio de la oferta política de Andrés Manuel en ese y en todos los temas es el futuro. Y si hay que revisar temas que tengan que ver con cómo se están solucionando problemas en el mundo, claro que los vamos a discutir. Como en cualquier otra democracia, todo debe de ser sujeto al análisis. Lo que sí no podemos caer es otra vez en las decisiones verticales en las que un presidente decide declararle la guerra al narcotráfico, sacar al ejército a las calles y por puro decreto, de la manera menos democrática posible, meternos en la situación de inseguridad que hoy nos lleva en un conteo de 250,000 muertos en un sexenio. Entonces, Se nos acaba el tiempo. claro que hay que plantear y escuchar todas las posibles soluciones a este desorden nacional que tenemos el día de hoy. Una última pregunta. Andrés Manuel ha plantado la construcción de 6 refinerías. Sí. Y se ha acotado por ahí justamente desde sus contrincantes que estas refinerías se construyen en el momento en que la tecnología está avanzando justamente a las energías sustentables, por ejemplo, la energía solar. Y que en ese sentido la misma transformación de los automóviles va a ser justamente cada vez más innecesario el uso de la gasolina. ¿Es realmente sensato construir 6 refinerías a estas alturas del partido con este avance tecnológico que estamos teniendo? A ver, yo creo, soy un creyente en la transición energética. Sin embargo, sí hay un momento todavía en el que México tiene su economía atada a los energéticos y particularmente al petróleo en un esquema que es totalmente extractor, porque terminamos importando gasolinas. El tema de las refinerías no es solamente de Andrés Manuel, lo iban a hacer ya desde hace tiempo. Ahí está la barda de Tula, que es a lo que pudo llegar el gobierno de Calderón. Bueno, ni una pudieron hacer. Sí se podrían hacer 7. Seguimos siendo un país productor bueno, y si son 7, 7, pero seguimos siendo un país productor de petróleo que debería de diversificar tanto la economía, pero también los mercados extranjeros. Entonces, y si algunas de esas refinerías son de bioenergéticos, biocombustibles, también se vale, ¿eh? No, las refinerías no solamente son de combustibles Pero fósiles. eso no lo ha planteado López Obrador. ¿Sí? Vamos en refinerías de No, petróleo, hay un ¿no? planteamiento muy claro y ahí está en el proyecto 18 hacia la transición energética para energías renovables y energías limpias. Ok. Pues se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que No, hayas hombre, venido. Jaime. Te invito próximamente para que Por favor, hablemos será de un este gusto, asunto. de verdad. ¿eh? Gracias por la Muchísimas gracias. invitación. Te agradezco mucho. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.